Bueno, hoy habíamos quedado que íbamos a hablar de la constitución del sujeto en el campo del otro. Pero para eso, para ver cómo se constituye el sujeto en el campo del otro, primero tenemos que saber qué es un sujeto para Lacan. Vamos a partir de la página 206 del seminario 11, donde antes de hablar de las dos operaciones de la constitución subjetiva en el campo del otro, Lacan nos dice: en el mundo del real Ich, del yo, del conocimiento, todo puede existir como ahora, incluyéndolos a todos ustedes y a la conciencia, sin que ello entrañe para nada, dígase lo que se diga, un sujeto. Si el sujeto es lo que afirmo en mi enseñanza, el sujeto determinado por el lenguaje y la palabra, esto quiere decir que el sujeto in inicio empieza en el lugar del otro, en tanto es el lugar donde surge el primer significante. Ahora vamos al seminario 10, donde Elías nos va a explicar, porque acá Lacan empieza a ver, a discutir con Hegel y con la fenomenología acerca de cómo se constituye un sujeto, qué es un sujeto. Bueno, yo no me voy a meter con el plano de la clínica. Básicamente lo que les propongo es tratar de reconstruir cómo se llega a estos conceptos de Lacan, cómo Lacan llega al concepto de sujeto a partir del origen, de un análisis de los orígenes y cómo fue cambiando el concepto de sujeto en la tradición filosófica de la que él retoma y al mismo tiempo con la que discute. Bueno, el punto de referencia obligado, como decía, el que cita reiteradamente Lacan en este texto, el capítulo 2 del seminario 10, es, como decía Andrea, Hegel y la fenomenología del espíritu. Les voy a leer un par de citas tomadas de ahí, de este capítulo, y después se las comento. Bueno, la primera cita, y les leo, es: aquel artículo, se refiere a un artículo anterior de Lacan, se refiere a la puesta en suspenso de lo que podemos llamar la razón dialéctica en el plano estructuralista donde se sitúa Lévi-Strauss. Acá está mostrando cómo Lévi-Strauss discutía desde el estructuralismo con Hegel. Y frente a esto Lacan dice: pero para mi gusto no subraya lo suficiente lo que digo cuando hablo del deseo del hombre como deseo del otro. Lo demuestra el hecho de que cree poder conformarse con recordar que esa es una fórmula hegeliana. Él está diciendo que ya el planteo estructuralista de Lévi-Strauss en realidad se podría encontrar ya presente en Hegel. Y más abajo aclara: en Hegel el otro es aquel que me ve. Y poquito más abajo concluye: es deseo de un deseante. A este deseante que es el otro, ¿para qué lo necesita el sujeto? Está indicado de la forma más clara en Hegel que tiene necesidad del otro para que lo reconozca, para recibir de él el conocimiento. ¿Qué significa esto? Que el otro instituirá algo designado por A minúscula. Ahí está todo el obstáculo. Al exigir ser reconocido allí donde no soy reconocido sino como objeto. Bueno, vamos a ver qué dice acá. Tendríamos que remontarnos primero al concepto de Kant, del sujeto de Kant. En realidad esto de que no puede ser reconocido remite a la crítica de la razón pura de Kant. En Kant, el fenómeno, el objeto de conocimiento, se constituye, por un lado, a partir de las impresiones que llegan del mundo sensible, que es lo que él llama el noúmeno, la cosa en sí, y por otro lado, por las categorías, las formas a priori que aporta el sujeto. Esto quiere decir que nosotros no vemos el mundo tal como es. Ese nos resulta inaccesible. Nosotros solo lo podemos comprender y observar a partir del modo
en que este se nos da a la conciencia, pero a la conciencia se nos da ya estructurado a partir de las categorías que tenemos nosotros, incorporadas, que para él no son innatas y con las cuales nosotros podemos ordenar y dar sentido a la realidad. ¿Mm? Pero para Kant no hay un conocimiento objetivo en el sentido que es algo que el objeto de conocimiento es algo construido por el sujeto, pero sí hay un sentido de objetividad en el sentido de que todos vemos lo mismo, porque las categorías con las cuales construimos el objeto son innatas al hombre y son comunes para toda la humanidad. Ahora acá esto planteaba una cierta aporía, un problema insoluble, que es que para el sujeto, Kant debe postular la existencia de un sujeto, pero dentro de su sistema no se puede demostrar, porque para poder conocer ese sujeto habría que suponer que hay otro sujeto para el cual ese sujeto pueda convertirse en objeto de conocimiento, y así al infinito. En última instancia, es un postulado que en el interior del propio sistema kantiano la existencia de ese sujeto no se la puede demostrar ni acceder a ella racionalmente. Es lo que después le van a cuestionar el pensamiento del siglo XIX y los post-kantianos, sobre todo Jacobi, que se trataría de una mera intuición que no tiene un fundamento racional. Lo que, digamos, para Jacobi, entonces, sin ese concepto de sujeto no se puede sostener el planteo kantiano, pero con ese sujeto, con esa idea de sujeto ya no se sostiene el sistema kantiano porque tiene una premisa, parte de una premisa que es indemostrable en el interior del propio sistema. Bueno, la filosofía de Hegel y en realidad de todo el pensamiento romántico idealista del siglo XIX discute justamente con esta idea de sujeto. Bueno, vamos a ver ahora entonces cuál es el concepto de sujeto de Hegel y en qué se aparta de Kant. Bueno, como les decía, para Kant el sujeto, la idea de sujeto remite a una naturaleza uniforme e inmutable a lo largo del tiempo. Para Hegel, en cambio, lo que intenta superar es esta incognoscibilidad, en la imposibilidad de conocerlo al sujeto. ¿Y cómo puede superarse esta aporía kantiana? Eso básicamente lo que propone entonces es analizar el proceso de autoconstitución del sujeto. El sujeto no es algo dado de una vez y para siempre, sino es algo que se va constituyendo progresivamente. Y ese proceso de formación es un proceso autogenerado, que es el sujeto se va convirtiendo así, se va constituyendo a sí mismo como tal. Y es un proceso que emana desde su propia interioridad. En este proceso de autoconstitución subjetiva, entonces, es un proceso inmanente, cerrado sobre sí mismo. Hegel, justamente a diferencia de lo que plantea Lacan, quiere eliminar todo vestigio de trascendencia. Quiere lograr una absoluta inmanencia porque sólo así es posible pensar la libertad del hombre. Ya un maestro de Hegel, que era Schelling, decía: el sujeto es un Ding, es no cosa. El sujeto es aquello justamente que no es un objeto. Este es como les decía, es un planteo inverso al que dice Lacan. Claro, Lacan está retomando, bueno, lo retoma y al mismo tiempo lo discute, pero el núcleo del planteo hegeliano es cómo evitar justamente que el sujeto se vea sometido a fuerzas colocadas por fuera de él y que él no puede controlar, porque eso justamente es lo que distinguiría para él propiamente a un sujeto. Es este carácter autogenerado lo que define a un sujeto. Él dice
el sujeto es el movimiento de ponerse a sí mismo, ponerse por fuera de sí mismo, conservándose como tal. ¿Esto qué quiere Esto es decir? lo que Hegel llamó la Selbstbewusstsein. Claro, Bewusstsein. claro, sí, es la autoconciencia. ¿Cómo se llega hacia la autoconciencia? Bueno, acá podemos ir al... esto, bueno, él lo demuestra en distintos planos, pero donde creo que se ve más claramente es en la lógica de Hegel, ¿no? La lógica de ese Hegel parte, es también una crítica a la ilustración y parte del análisis del concepto que asocia el concepto al juicio. El juicio tiene la forma X es Y, por ejemplo, la rosa es blanca. Para la crítica que le hace a la ilustración es que para el pensamiento ilustrado el juicio une dos entidades distintas entre sí. Que la cópula establece solo un nexo contingente entre dos entidades separadas. Por un lado está la rosa, por otro lado está el color blanco, y lo que hace es unir estas dos cosas entre sí. Pero no alcanza a entender la cópula como algo constitutiva del sujeto, que la rosa no preexiste a sus propios atributos, a sus propios predicados, que solo el predicado nos dice lo que la cosa es. La cosa, el sujeto, no es más que el modo en que éste se manifiesta. No es más que es uno y el mismo con sus propios predicados para Hegel. Bueno, lo que para Hegel es el sujeto entonces que se va revelando a sí mismo en la medida que se va manifestando progresivamente aquello que ya se encuentra, eh, ya se encuentra constituido en él, aquello que está contenido dentro de él, se va mostrando, revelando progresivamente a lo largo del tiempo. Por eso para Hegel todo saber es un saber crepuscular. La máxima hegeliana más conocida de él es el, el búho con ojos de Minerva remonta su vuelo al atardecer. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Minerva es la diosa de la sabiduría, que el saber solo se puede realizar al final del proceso, solamente al final, cuando el sujeto se ha plenamente ya manifestado y autoconstituido como tal, es que nosotros podemos finalmente saber podemos definirlo, podemos saber plenamente qué es lo que se encuentra contenido en su propio concepto. Bueno, esto a su vez, este concepto de sujeto es el que va a entrar en crisis ya a fines del siglo XIX. Esta idea del sujeto como ligado al proceso dialéctico de su propia autoconstitución. Y es en este contexto que van a surgir una, una serie de nuevas filosofías, sobre todo en fines del XIX, comienzo del siglo XX, el neocantismo y la fenomenología, que estas ya se van a sostener sobre un concepto del sujeto ya muy distinto al de Hegel. Y este otro concepto de Hegel, de esta crítica a Hegel, que es la del neocantismo y la fenomenología, de hecho va a ser también el concepto de sujeto del que va a partir el primer Lacan, el que todavía en los años 50 sigue bastante cerca de la fenomenología, y de alguna forma este concepto de sujeto que les leyó Andrea antes, que ya es del Lacan estructuralista, es una crítica ya que está haciendo Lacan al concepto fenomenológico del sujeto, que en realidad están tomando a Hegel, tanto el estructuralismo como Lacan, toman a Hegel como motivo, pero en realidad
ese es el interlocutor explícito, pero el interlocutor implícito es Husserl y la fenomenología, bueno, y en Francia el existencialismo, la línea que va de Merleau-Ponty a Sartre, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora el, una otra cita para ver cómo se produce este tránsito, esta crisis del concepto de sujeto hegeliano y la emergencia de un nuevo concepto del sujeto.